¿Alguna vez nos hemos parado a pensar, ¿cómo sabemos de verdad lo que pasó hace 1000, 2000 años? No puede ser solo por lo que nos han contado, ¿verdad? La respuesta es mucho más emocionante. Es como ser un detective en un caso que abarca todo el planeta. Y las pistas están por todas partes. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo reconstruimos un mundo del que ya no queda ningún testigo? ¿Nos fiamos de los textos antiguos sin más? Pues no. La clave, en realidad, está en no fiarse de una sola cosa, sino en apoyarse en la ciencia. Exacto, esto no va de leyendas ni de suposiciones. La historia, hoy en día, es una disciplina súper rigurosa. Es un trabajo en equipo, un esfuerzo monumental que une a expertos de campos que, a primera vista, no tienen nada que ver. Todo para sacar a la luz la verdad. Bien, pues esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a desmontar esa idea de que la historia es un simple listado de nombres y fechas. Luego veremos por qué se la llama una ciencia de ciencias. Seguiremos el rastro de las pistas físicas, aprenderemos a descifrar mensajes ocultos y al final juntaremos todas las piezas del puzzle. Venga, empecemos por el principio. Hay que olvidarse de esa idea del colegio de que la historia es aprenderse de memoria, fechas y batallas. El estudio moderno del pasado es algo vivo, una investigación que no para, que busca entender cómo vivía, cómo sentía, cómo funcionaba una sociedad entera. Y aquí está el quid de la cuestión. Es interdisciplinario. Esa es la palabra clave. Ninguna disciplina, por sí sola, tiene la respuesta completa. La historia necesita aliarse con otras, necesita que sus hallazgos sean puestos a prueba por otros campos para construir un relato que sea sólido y fiable. A ver, imaginemos que el historiador es como el inspector jefe al cargo de un caso abierto hace siglos. Lógicamente no puede trabajar solo. Necesita un equipo de forenses de élite y cada uno es especialista en un tipo de prueba muy concreta. Y solo juntos pueden resolver el misterio. Este esquema lo resume a la perfección. La historia está en el centro, sí, pero es que se nutre de todo lo que tiene alrededor. Cada una de estas ciencias es como un testigo experto que llega al juicio y aporta una prueba fundamental. Vamos a conocer algunos de estos testigos. Empecemos por lo que podemos tocar, por las pruebas físicas, porque hay todo un equipo de científicos cuya misión no es otra que hacer hablar a las piedras, a los huesos, a los objetos que el tiempo nos ha dejado. Antes de nada, lo primero es saber de cuándo es algo, de qué nos sirve un objeto si no sabemos su edad. Aquí es donde entra en juego la geología. Es la que nos da el calendario. Al analizar las capas de la Tierra nos dice, ojo, lo que encontréis aquí tiene, por ejemplo, 3000 años. Es el primer paso y es crucial. Una vez que la geología ha puesto fecha a la escena del crimen, llegan los arqueólogos. Son ellos los que excavan con un cuidado infinito y analizan cada cosita que encuentran. Un trozo de vasija, los cimientos de una casa, una herramienta. Cada pequeño fragmento nos cuenta una historia de la vida cotidiana. Y a veces las pruebas son increíblemente directas. Restos como estos son testigos silenciosos que nos hablan de qué comían, qué enfermedades padecían, incluso de cómo murieron. Es un testimonio físico, una conexión real, casi personal, con alguien que vivió en otro tiempo. Pero, ¿y si nos vamos todavía más atrás en el tiempo? Mucho antes de las grandes civilizaciones. Ahí entra la paleontología. Si la arqueología estudia lo que las sociedades humanas crearon, la paleontología estudia la vida misma en épocas remotísimas, a través de los fósiles. Es un trabajo de una paciencia que roza lo sobrehumano, ¿eh? Los paleontólogos reconstruyen cómo era el mundo mucho antes que nosotros. Nos muestran el escenario en el que vivieron nuestros ancestros más lejanos. Y claro, las criaturas, a veces gigantescas, con las que compartieron el planeta. Pero claro, las pistas no son solo físicas. El pasado también nos dejó mensajes escritos. Y para entenderlos, necesitamos a otro equipo de especialistas. Pensemos en ellos como los criptógrafos de la historia, los expertos en descifrar los códigos y las palabras que las civilizaciones antiguas nos legaron. ¿Quién no ha visto una inscripción en un monumento romano y ha pensado, ¿y esto qué querrá decir? Pues la epigrafía es la ciencia que lo descifra. Son mensajes pensados para durar eternamente, leyes, decretos, homenajes. Es la voz pública del pasado, literalmente grabada en piedra. Esto es exactamente el campo de trabajo de un epigrafista. Cada letra tallada nos da información súper directa sobre el gobierno, la religión o los valores de una sociedad. Es como encontrarse el boletín oficial del Estado de hace 2 milenios, ni más ni menos. A veces los mensajes más potentes vienen en los objetos más pequeños. Una simple moneda, por ejemplo, es una auténtica cápsula del tiempo. Y la numismática es la ciencia que nos enseña a leerla. Nos dice quién mandaba, qué pinta tenía, a qué dioses rezaba y, súper importante, hasta dónde llegaba su influencia comercial. Fijaos en una moneda como esta. No es solo dinero, ¿qué va? Es un mensaje andante.
La cara del emperador es una declaración de poder. Los símbolos que la acompañan son pura propaganda. Y la calidad del metal nos chiva la salud de su economía. Todo eso en un objeto que te cabe en la palma de la mano. Y para terminar con los textos, claro, no todo se escribía en piedra. Para todo lo que se escribía en materiales más frágiles como el papiro o el pergamino, tenemos la paleografía. Esta disciplina analiza la escritura a mano y nos permite leer desde crónicas de reyes hasta cartas de amor, que nos abren una ventana íntima y personal al pasado. Muy bien, ya hemos conocido al equipo de especialistas, geólogos, arqueólogos, epigrafistas. Ahora, el inspector jefe, el historiador, tiene que coger todos esos informes, todas esas pruebas y construir el relato final de lo que sucedió, la parte más compleja. Si volvemos a nuestro esquema del principio, ahora todo encaja. La historia, en el centro, no se sostiene sin esos pilares. Un hallazgo arqueológico puede confirmar lo que dice un texto antiguo. Una moneda puede demostrar una ruta comercial que los geólogos sospechaban por el tipo de tierra. Cada pieza refuerza las demás. Es un puzzle perfecto. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con varias ideas clave. Que el estudio de la historia es un trabajo en equipo, que se basa en pruebas, no en opiniones, que requiere interpretación, sí, pero siempre argumentada, y sobre todo que es un campo que está vivo, que cambia y mejora con cada nuevo hallazgo. Y esta es quizás la idea fundamental que lo cambia todo. Entender la historia no es solo memorizar lo que pasó, es comprender el proceso. Es valorar el increíble trabajo científico que hay detrás para poder afirmar con un mínimo de seguridad qué ocurrió hace tanto tiempo. Y claro, esto nos deja una última pregunta flotando en el aire. Una pregunta fascinante. Si cada nueva tecnología nos permite ver el pasado con nuevos ojos, ¿qué historias increíbles estarán todavía ahí fuera esperando? ¿Cuántos secretos aguardan simplemente a que inventemos la herramienta correcta para poder descubrirlos?